Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Seguimos en la unidad 3, que corresponden a las funciones de varias variables. En este caso vamos a trabajar las derivadas parciales. El contenido de esta sección se distribuye en los siguientes 5 puntos. La primera parte vamos a ver lo que son las derivadas parciales de las funciones de varias variables, toda la concepción general. Después vamos a ver las reglas de derivación, para después pasar a derivadas de orden superior, que esto es como derivar una función varias veces. Y ya casi al final vamos a pasar al teorema de Clairaut, que nos va a decir que no importa el orden de derivación siempre y cuando se tengan ciertas condiciones. Y al final les dejaré sus tareas o actividades de reforzamiento para entender todo esto, ¿no? Bien, veamos ahora esta gráfica. Suponte que esta superficie de color amarillo me interesa entender localmente cómo va el cambio en este plano que corta paralelo al plano XZ. Es decir, mantengo una Y fija y de hoy cómo cambia aquí. Y de manera análoga, si mantengo una X fija, me interesa entender el cambio de esto, ¿no? O sea, como una recta tangente que exactamente toque aquí o aquí. De hecho, también puedo acomodar aquí un plano tangente. Pues es lo que vamos a estudiar, estas propiedades locales de las funciones de varias variables. Y vamos a empezar con funciones de R2 en R. Bien, pasemos a la concepción básica de las derivadas de funciones de varias variables para funciones de R2 en R. Considera una función de R2 en R y un punto en su dominio. De manera formal y totalmente matemático, definimos su derivada en el punto A, B con respecto a X como este límite. El límite de la razón de cambio, ¿sí? Razón de cambio es la división, de A más H, B menos F de A, B, todo entre H. Esto es cuando H tiende a 0. Y esa es mi derivada con respecto a X de F en el punto A, B. De manera análoga, definimos la derivada con respecto a y. ¿Sí? Ahí, ahora mis cambios los estoy haciendo así. Y esta es la concepción puramente matemática. Pero, ¿qué quiere decir geométricamente esta fórmula o esta fórmula? Platiquemos un poco de la primera. Aquí te presento una gráfica. En este caso, nótese que dejo aquí un valor fijo, ¿sí? Este vendría siendo como el B. Y para este A, se podría decir, que voy a poderme mover poquito para allá o poquito para acá, voy a querer ver cuánto cambia F en estas alturas de manera proporcional al cambio que hago aquí. Y eso significa la derivada. Bueno, la razón de cambio y luego la instantánea es la derivada. Pues es lo que quiero decir con esto, de razón de cambio instantáneo. ¿Sí? Cuando hago este intervalo de aquí cada vez más chiquito y hago la división de esta altura entre la variación que está haciendo sobre el eje X, y esa es la derivada con respecto a F, con respecto a X en el punto A, B. Esa razón de cambio instantáneo corresponde a la pendiente de la recta tangente. Antes, cuando no tenía el instantáneo, podría decir que podría tener puras rectas secantes, o sea que más o menos cortan a la curva, pero cuando lo hago, cuando h tiende a 0, entonces tengo la pendiente de la recta tangente. Y de manera análoga es cuando lo hago la derivada con respecto a y. Aquí en este caso dejamos la a fija, ¿sí? Y variamos alrededor de b, poquito para acá, para la izquierda o poquito para la derecha. Veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a calcular la derivada paso a paso en el punto 1,1 con respecto a la derivada con respecto a x, perdón, y análogamente la derivada con respecto a y en el punto 1,1. Y vamos a ocupar directamente la definición. Bien, aquí estoy escribiendo lo que corresponde de este lado exactamente a la definición. No estoy haciendo más que A es 1, B es 1 y la definición.
Luego de este paso a este paso, de aquí a aquí, estoy sustituyendo. ¿Qué le hace la f a 1 más h, 1? Ah, pues mira, este valor de aquí lo pone aquí, lo eleva al cuadrado, y este de aquí simplemente lo pone acá. Y es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí, que lo que le hace f a 1 más h, 1. Y acá estoy haciendo lo que le hace a f a 1,1. ¿Sí? Simplemente sustituir. Hacemos un poco los cálculos, desarrollamos la expresión, elevamos las cosas que están al cuadrado, simplificamos lo que tengan en h, dividimos entre h y nos queda esto. Y al último, cuando h tiende a 0, pues esta parte se va a 0 y me sale 1 menos 2. De manera análoga, se puede calcular cuando la derivada de f con respecto a y en el 1,1. Bien, de este lado de la igualdad, simplemente escribo la definición de derivada con respecto a y. Aquí sustituimos que le hace f a 1,h, 1,1 más h, y luego que le hace f a 1,1. Desarrollamos algebraicamente las cosas, simplificamos, nos queda esto. Dividimos entre h, nos queda esto y sale un menos 16, ¿no? Y esto es simplemente calcular de manera paso a paso la derivada. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más operativo. Vamos a ver un poco más de cálculos, pero es casi idéntica la idea. Calculemos la derivada con respecto a x en el 1,2 y con respecto a y en el 1,2 de una forma netamente algebraica, ¿no? Bueno, de esta igualdad a esta igualdad, lo único que hago es la definición. Ahora sustituyo lo que hace mi fórmula f, ¿sí?, a este valor h más 1, 1 más h, perdón, 2, aquí está, hasta aquí. Y esta parte de acá, lo que hace f a 1,2 está acá. Eso es simplemente evaluar en f. Desarrollamos las cuentas, por ejemplo, este binomio al cubo, 1 más h multiplicado por 2 al cubo, etc. Y aquí está todo el desarrollo. ¿Sí? Ahora ya que hicimos ese desarrollo, simplificamos, cancelamos lo que hay que cancelar y después pues pasamos a dividir entre h, nos queda esta expresión. Y bueno, lo que no tenga h, pues simplemente queda en el número, pero estas partes que tienen h se van a 0, ¿no? Porque el h está yendo a 0 y me queda este 43. De manera análoga, hacemos el cálculo para la derivada de f con respecto a y en el punto 1,2. Bueno, los pasos los dejo aquí intermedios para que tú los termines en tu cuaderno. Pero es idéntico el procedimiento. Bien, aquí les dejo este desafío. Está ligeramente genérico para cada persona según sea su código. Tienes que agarrar los dígitos de tu código, el último, penúltimo, antepenúltimo y transantepenúltimo. Quiere decir que cuentas los últimos 4 dígitos, ¿sí? Este de aquí va a ser N1, el que anterior es N2, el anterior a este, que es el antepenúltimo, es N3 y el transantepenúltimo es N4. En base a esto, yo te doy esta fórmula, ¿sí?, y te pido que calcules la derivada con respecto a L, en este caso, que viene siendo como, si lo vieras de otra manera, como la X, en el 1,2, o sea, en tus últimos 2 dígitos de tu código, y la derivada con respecto a acá, que viene siendo la Y, en N1,2, ¿no? Y bueno, aquí te dejo ligeramente indicado. Pasemos ahora un poco de terminología y notación, cosas que vas a ver en el libro o en otros libros o en otros cursos. En este caso, por ejemplo, si la derivada parcial de f con respecto a x y y se puede denotar de diversas formas. Ahora dices, oye, pero ya no estás poniendo aquí a, b, ¿no? Es de manera general para cualquier x, y, ¿no? El proceso es el mismo, el cálculo es el mismo, ¿no? Unas notaciones que vas a encontrar en los libros son que yo cuando derivo con respecto a x, también lo puedo denotar de esta manera, que se lee la parcial de f
con respecto a x, así se lee. O también así, aquí de esta manera, la parcial de f con respecto a x. También esta es una forma de verlo, sobre todo en ecuaciones diferenciales, y esta es otra que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales. De manera análoga, son para la derivada con respecto a y. Bien, algunas observaciones. También te comento que esta forma de notación es muy útil, sobre todo en ecuaciones diferenciales, para hacerlo como un operador. Un operador también se le conoce como un concepto más general en matemáticas, como un funtor. Un funtor es como una regla macro, como una megafunción que asigna funciones a otras funciones. Es para darle un poco de innovación a la plática. Bien, ahora sí las observaciones. Bueno, la primera observación es que cuando tú haces los cálculos algebraicos para calcular esta derivada, que esta es su definición, entonces la variable y en la fórmula se mantiene fija. Es decir, esto es, vuelvo a ponerlo con otro color, esto es como una constante a la hora de hacer operativamente las cosas. Análogamente, la x es como una constante cuando derivamos con respecto a y. Entonces, tu observación número 1, de las más fuertes que vas a tener para hacer estas cosas. Me gustaría subrayarlo, esto se puede subrayar así. Ahí está. Es una constante, ¿sí? La y cuando derivo con respecto a x. Bien, otra observación que sale del anterior es que si yo quiero sacar esta derivada, entonces voy a ver como una constante y hago todos los cálculos y procesos de derivación normales como lo hacías antes, ¿no? Análogamente, cuando derivo con respecto a y ahora, entonces la x es una constante. Y esto nos va a llevar a unas reglas de derivación que utilizamos la regla de derivación que está en cálculo diferencial integral. La primera regla de derivación es muy simple, es que si tú quieres la derivada con respecto a x de una suma o una resta, suma o resta, pues es derivar con respecto a x cada una y luego sumarlas o restarla, ¿no? Aquí es una forma de denotarlo y aquí es otra forma de denotarlo. Si tú quieres derivar con respecto a y, una suma o resta, es derivar cada una con respecto a y es sumar y restar. Análogamente, si quieres derivar algo que multiplicado por una constante, pues es derivar simplemente la función y mantener la constante. Y similarmente con esto. Bueno, la observación más grande que te voy a decir aquí es que todas las reglas de derivación que conocías de tu curso de cálculo diferencial integral son válidas. Todas. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, te pido que calculemos la derivada de esta función. Ya está un poco más compleja, ya no podemos hacer como en el límite, ¿verdad? Entonces digo, oye, calcula la derivada con respecto a x, con respecto a y. Gracias a las fórmulas de derivación que te di anteriores, podrías decir cómo calcularlo. Mira, la derivada con respecto a x. Aquí lo pongo a manera de operador, ¿sí? Y aquí sustituyo quién es mi función f. Ahora dices, oye, mi operador se puede distribuir sobre sumas y restas. Aquí veo una suma, entonces se lo aplicamos a la primera y luego a la segunda. Luego dices, oye, pero aquí veo un producto de dos cosas. Este es una parte y esta es otra parte. Pues las mismas reglas de derivación antes. Entonces es el segundo por la derivada del primero más, ¿sí? Aquí está la más, el primero por la derivada del segundo y luego aquí hay un más, la derivada de esto con respecto a x. Dijimos que cuando derivaba con respecto a x, la y era una constante, por eso pongo aquí la derivada de una constante es 0. Desarrollamos un poco esta derivación. Y pues aquí en el primer caso simplemente era derivar x cuadrado con respecto a x, 2x. Ahora la derivada de este seno con respecto a x, pues la derivada del seno de entrada es el coseno, ahí está, con su argumento. Y ahora derivo lo de adentro con respecto a x. Cuando yo derivo esto con respecto a x, derivo esta parte con respecto a x, pues la derivada de x vale 1 por esta constante, aquí está, ¿sí?
más la derivada de y con respecto a x, que es un 0. Por eso solamente aparece esta y. De manera análoga, si yo quiero calcular ahora la otra derivada con respecto a y, hago las mismas cosas. Aquí lo escribo con manera de operador, lo separo en la suma, el operador para una parte de la suma y luego para la otra parte, y luego derivamos cada parte con respecto a y. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo esta parte con respecto a y, nótese que esta cosa es una constante simplemente para la y. Entonces ahí la dejé, no le hice nada, y derivo el seno, ¿sí? Derivada del seno, pues es coseno, con su argumento, y me falta derivar esto con respecto a y, o sea, porque es un por, entonces me sale otra x, entonces aquí me equivoqué y es una x cúbica. No, aquí está, perdón, me equivoqué porque creí que me había equivocado. Derivamos con respecto a y esta parte, y aquí está. ¿Sí? La derivada de x por y me da x, la derivada de y con respecto a y me da este 1. Y luego dices más, la derivada de y cúbica con respecto a y es 3y cuadrada. Te recomiendo revisar algunas partes de esta sección del video. Nuevamente te dejo este desafío. En este desafío lo que te encargo es que calcules esta derivada con respecto a x y y, ¿sí? Usando las reglas de derivación, lo que te acabo de explicar anteriormente. Y te recuerdo que estos son los dígitos con respecto a tu código contados del final hacia atrás. Y también te dejo este otro desafío para que practiques un poco más. Bien. Ahora vamos a ver las derivadas parciales cuando la función tiene más variables, ¿no? ¿Qué tal si tengo una función de Rn en R? O sea, que tengo muchísimas variables, en este caso n. Entonces, ¿cómo es su definición de derivada? Pues como antes, mira. La derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0 de poner todas las coordenadas idénticas, excepto la yésima, porque estoy derivando con respecto a x, y el resto igualitas. Y luego menos la función evaluada en todas las variables. Y esa es la definición exacta. Pero el último, simplemente la definición es que se corroboran las fórmulas y reglas de antes. Por ejemplo, si yo tengo esta función que tiene n variables, que puse x1 elevado al 8 más, bueno, es la raíz cuadrada, primero, más 2x2 elevado al 8 más 3x3 elevado a la 8 más nxn elevado a la 8. Entonces, oye, ¿cuál sería la derivada yésima, x yésima? Aquí va x1, x2, punto, xn. ¿Sí? Derivada de esta función con respecto a xy. Y bueno, pues al último dices, oye, esta raíz cuadrada lo que me hace es que aparece abajo y luego incluso aparece un medio también, pero al último se va a cancelar porque aquí debería haber un 8, pero con el 2 que aparece acá, pues por eso me puse un 4. Y luego cuando derivo todo esto de adentro con respecto a la yésima variable, que estaría por aquí, por ejemplo, entonces va a tener una y por xy elevado a la 8, ¿sí? Entonces, por esta y es que aparece esta y, este 8 es de acá arriba y luego aquí se le resta 1 y queda un 7, ¿no? Aquí le resta 1. Y bueno, así calculamos su yésima derivada. Y ese es para y igual a 1 hasta n. Veamos un ejemplo. Aquí te doy una función con 4 variables ya para más explícito, x, y, b y w. Y así está la fórmula. Digo, oye, pues calcula su derivada con respecto a x, con respecto a y, b y w. Y en general, pues el proceso es el mismo. Dice, mira, de aquí la parcial de f con respecto a x es igual a la parcial con respecto a x de esta fórmula. Y luego dices, oye, voy a derivar todo esto, pero yo lo que veo es que nada de esto tiene x. Es como una constante para la x. Y la derivada de x con respecto a x es un 1. Entonces, 1 por mi constante. Y se acabó.
Ya derivé con respecto a x. Cuando ahora quiero calcular la parcial de f con respecto a y, bueno, digo, la parcial con respecto a y de esta fórmula, dice, mira, la y nada más está aquí afuera. Todo lo demás no tiene y. Entonces todo lo demás es como una constante y por eso queda análogo al caso anterior. En fin, ahora calculo con respecto a b, dice, pero la b sí está adentro. Entonces mi x y y aparecen aquí como constantes, derivamos en la función seno, me queda un coseno del mismo argumento y luego me falta derivar todo este argumento con respecto a b. ¿Sí? En particular este vale 0 y luego derivo este con respecto a b y me sale esto. Se cancela el 2 por el 1 medio. Y ya dejo esto al final con respecto a w. Bien, cierro esta parte con este desafío que por ahí me lo entregas en tiempo y forma. Pasemos a la última parte de este video. Derivadas parciales de orden superior y teorema de Clairaut. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, primero un poco de notación. Tú tienes una fórmula, puedes derivar esta función con respecto a x, pero lo que te salga lo puedes volver a derivar. Entonces tienes la fórmula con respecto a x, lo puedo volver a derivar con respecto a x, o si la tengo con respecto a y, puedo volver a derivar con respecto a y, etcétera, etcétera, ¿no? Estas, por ejemplo, se llaman segundas derivadas parciales. Y bueno, esta notación, por ejemplo, dices, esas son otras notaciones, ¿sí? Otra forma de escribirlo, otra forma de escribirlo, otra forma de escribirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se lee esta? Simplemente se lee la segunda derivada de f con respecto a x, ¿sí? O la doble derivada de f con respecto a x. Esta, por ejemplo, ¿cómo se lee? Esta de aquí dice la doble derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y. Y nótese aquí una cosa importante, que aquí primero la x la tengo al principio y luego aquí y luego aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta fórmula es la que está dentro, ¿sí? Y luego hacia afuera. O sea que va de adentro hacia afuera como una cebolla. De adentro hacia afuera. Bueno, esa es parte de la notación, de otras formas de decir las cosas. Bien, con esto pasemos a un ejemplo. En este ejemplo, pues, te doy esta función que parece un poco simple, pero dice, vamos a calcular la doble derivada con respecto a x, con respecto a y, la doble derivada con respecto a x y luego y, o con y y luego x. Pues no hay mucho que argumentar, más que aplicar el proceso, ¿no? Simplemente de aquí a aquí escribo la definición. Ahora sustituyo lo que viene siendo f por todo esto de aquí y aplico ahora la derivada de esta parcial a toda esta expresión, ¿no? Y me queda esto. Y ahora vas a aplicar la derivada con respecto a x a este producto porque tienes aquí una parte y tienes aquí la exponencial con esta parte. Bueno, dices, bueno, derivamos el primero y multiplicamos por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y empezamos a desarrollar las cosas, ¿no? Y nos da esto. Y aquí hemos calculado la doble derivada de f con respecto a x. Y de manera análoga se calcula el resto, ¿no? Aquí te dejo el resto, ahora con respecto a en fin. Aquí dejo el resto de los cálculos. No hay mucho que explicar más que los mismos procedimientos. Con esto cerramos casi y te dejo este desafío para que calcules esta triple derivada. Primero hay que derivar con respecto a y, y luego con respecto a z, y luego con respecto a x. Bien, ahora sí, la parte final de la sección, el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut dice que si yo tengo las derivadas parciales de f con respecto a x y y continuas, entonces puedo derivar en el orden que se me antoje. Si primero con respecto a y y luego x, o primero con respecto a x y luego y. O otra manera de escribirlo es esta, ¿no? Esto sucede siempre para polinomios y veamos un ejemplo un poco extendido, pero bueno, no es tan complicado. Bien, aquí te pido que probemos el teorema de Clairaut. Entonces dice, bueno, vamos a derivar primero con respecto a x y luego y. Aquí lo escribo en forma de operadores,
luego dices, oye, pues sustituimos quien era f, le vamos a aplicar primero la parcial con respecto a x y aplicamos la derivada de la función seno, me da el coseno, derivamos de adentro con respecto a x, esto. Acuérdate que esto sería como una constante, entonces nada más es derivar x con respecto a x vale un 1 y por eso me sale esta y cúbica. Ahora voy a aplicar a este producto de dos cosas, la parcial con respecto a y bueno, hay que derivar el primero, multiplicar por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, y así desarrollamos el resto, ¿no? Entonces nos da esto. Y lo que sucede con el teorema de Clairaut es que si desarrollamos los cálculos al revés, o sea, primero derivar con respecto a y y luego x, nos sale la mismísima expresión. Y aquí no me detengo porque es idéntico el cálculo. Bien. Ya para comprobar y para cerrar esta sección, te dejo este pequeño desafío para que apliques el teorema de Clairaut. Te dejo esta lista de ejercicios para que me los entregues en tiempo y forma. Ahí en las fechas que se indican en el Classroom. Son un buen de problemitas, aunque no muchos, del 15 al 70, puros impares. Pero es la única vez que vas a derivar tanto, pues. Vas a tener que practicar o hacer ejercicio hasta que se te canse un poco la mano. Bueno. Te dejo también estas actividades de reforzamiento. Es muy importante que hagas un formulario de sección, así como procurar replicar los ejemplos de 1 al 7 de la página 903 a la 908. Por dedicación y denuedo, te felicito por llegar hasta el final de este video. Procura cultivar un buen hobby de aprender, asimilar, aplicar y revolucionar las teorías que leas. No se te olvide o recuerda registrar todas tus ideas, preguntas, dudas, observaciones, nuevas hipótesis, reflexiones, ¿no? Y por último, te recomiendo ver el video en diversos intervalos, a lo mejor irte más rápido, más lento, etc. Hasta luego.